Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un lienzo que está pintado con esmalte acrílico. Un lienzo de 80 por 50 centímetros, un tamaño grande para trabajar una obra espectacular. Vamos a usar nuestra pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua. El lienzo está pintado con esmalte acrílico para usar nuestra técnica del arte fluido base. Hoy vamos a trabajar con un pincel. Este pincel que sí, que es profesional y nos va a dar alegrías. Gracias a este regalo, una seguidora mía que me lo regaló. Gracias y mil gracias. Míralo, para usar nuestra técnica del arte fluido base, siempre hay que echar agua. Ok, y en este pincel grande voy a colocar las pinturas, los colores que quiera. Mira, esos colores. Negro, morado, rosa, amarillo, y rojo que eche. Aplasto el pincel y voy haciendo este movimiento. Hoy vamos a crear un abstracto espectacular usando el pincel de esta forma. Fijaos. Ahí colocamos en el pincel los colores y tú colocas los tonos que quieras y la gama que quieras y vas haciendo estos movimientos. Esto es lo que voy a ofrecer en principio, pero nos espera un montón de tutoriales donde vamos a crear maravillas con este pincel. Es algo maravilloso, mira, sobre todo en tamaño grande del lienzo de 80 por 50 y de esa manera moviendo el pincel derecha a izquierda y crear las direcciones que tú quieras, porque siempre aquí te va a dar algo bonito. Míralo. Así moviendo, fijaos en los movimientos que estoy haciendo al pincel y va corriendo bien sobre el lienzo. Por esto echamos primero, preparamos el lienzo dándole una capa de esmalte acrílico. Lo dejamos secar y después ya podemos usar nuestra técnica mágica, el arte fluido base. Míralo. Ahora ya acabé con aquellos movimientos y ahora voy a dar esas pinceladas así. Mira, si una parte no me gusta, o te salió mal, pues no pasa nada. La técnica te permite hacer, a equivocarse. Vuelves a repasar y mira lo que tenemos aquí. Puedes aquí cambiar tu dibujo y hacer lo que te da la gana. Te ofrece una gama de abstractos sin fin. Míralo, cualquier movimiento aquí va a crearte algo chulo. Ahora fijaos, ya no uso la pintura. Ya el pincel no lleva pintura, solamente lo que voy a hacer aquí, voy a mezclar los tonos y crear algo chulísimo. Solo pinceladas, mira, ligeras. Y aquí que estoy mezclando los tonos que hay de abajo. Míralo, por esto, mirad, el pincel ya no lo cargo más de pinturas. Solo lo que hay aquí de base. Ya creamos una base muy bonita, unas pinceladas sencillas. Y ahora otras pinceladas diferentes, como estáis viendo. Ahí. Míralo, por favor. Qué luz da. Qué luz sale de esta obra. Si no me gusta, vuelvo a decir, lo puedes repetir, puedes cambiar tranquilamente. Una vez llego a esto ya es suficiente como pinceladas, aunque al final voy a echar ahí dos pinceladas ahí en la parte derecha, la parte de abajo. Ahí voy a echar dos pinceladas y mientras estoy, mira, con pintura del pudding, pongo un poco en la cuchara y dejo que caigan gotas. Esto va a dar más profundidad a nuestro trabajo. Cada vez el trabajo va ganando más, echando solo unas gotitas así tranquilamente. Ya tenemos el trabajo hecho. Aparte que os dije que voy a seguir aquí a poner en la parte esa derecha de abajo unas pinceladas, dos pinceladas pequeñas. Pero mira, por favor, el trabajo como quedó. Mira este abstracto, aquellas pinceladas. Y mira lo que tenemos aquí, por favor. Una obra de 80 por 50 centímetros hecha
en poco tiempo, donde aquí brotan los colores y hay una luz aquí increíble que sale de abajo. Y mira esas pinceladas, las últimas, por favor. Mira, tan finas que se ve el color de abajo, cómo se mezclaron los tonos aquí. Algo maravilloso. Un abstracto total, hecho de una manera sencilla, bonita, práctica, artística, terapéutica. Esto cualquiera en esta técnica, como siempre lo digo y lo repito, esa técnica tan generosa, agradecida, sabes o no sabes pintar, siempre te va a ofrecer algo bonito. Y si una vez la pruebas, vas a volver a usarla. Esto sin duda. Mira lo que nos regaló, por favor. Una obra bonita, un abstracto chulísimo. Los tonos, las texturas, el efecto aquí movimiento es increíble que tenemos en la obra. Eso lo dejas bien secar y le das una capa de barniz y queda más espectacular todavía. Hoy, mi gente, quedamos con esta bella obra y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.